Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos, bienvenidos una vez más, gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía y la continuidad que tienen precisamente de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana con William Aguilar, que les presenta las noticias tanto nacionales como internacionales. Así que desde ya vamos en hora y media a conocer aspectos importantes, como siempre, temáticas que le ayudan a usted a comprender mejor temas que están gravitando en nuestro medio. Así es que desde ya, bienvenidos. Esta mañana vamos a hablar acerca de lo que representa para la economía del país el establecimiento de sistemas de seguros privados. Vamos a hablar de la experiencia precisamente de CISA Seguros, que cumple 60 años haciendo sentir seguros a los salvadoreños. Y para eso quiero darle la más cordial bienvenida a don Eduardo Montenegro, presidente de CISA Seguros. Bienvenido, gracias por acompañarnos, don Eduardo. Muchísimas gracias, Ernesto. Siempre un gusto acompañarlos. Gracias a toda la teleaudiencia que nos sintoniza tan temprano esta mañana. He tenido la oportunidad a lo largo del tiempo de compartir este tema con usted y otros que tienen que ver precisamente con el entorno económico. Pero voy a comenzar un poquito conociendo qué ha sido de la experiencia que se ha obtenido a lo largo de estos 60 años en el mercado de los seguros, como CISA Seguros. Como no, para nosotros obviamente es un gran gusto llegar a estos 60 años, es un momento de conmemoración importante. Y cuando tratamos de ver estos 60 años, Ernesto, en un contexto rápido de resumirlo, de condensarlo, nos vemos íntimamente relacionados con la historia de El Salvador. ¿Y por qué? Porque la industria aseguradora, CISA en particular, su razón de ser es estar ahí para acompañar a los salvadoreños en aquellos momentos que son más difíciles. Entonces, cuando vemos el inicio de la compañía en los años 60, en esa economía dinámica que existía previo al Mercomún, que obviamente estuvo truncada después del conflicto con Honduras, los años 70, en que nos reinventamos la forma de crecer a nivel de la sociedad salvadoreña, y que nuevamente nos tuvimos que enfrentar todos al tema del conflicto armado. Importante que durante ese tiempo CISA buscó avenidas para cubrir a los salvadoreños en momentos en que normalmente esas coberturas están excluidas. En tiempos de guerra las coberturas de seguros generalmente están excluidas. En ese tiempo CISA logró conseguir aún coberturas como de terrorismo, que permitieron a algunas empresas seguir operando, ¿verdad? Sí. Por supuesto, después vienen los... No recuerdo si era como seguros contra terrorismo, sí, pero creo que fue la figura que en aquel entonces se manejó. Se logró conseguir, y eso fue una avenida, pues, porque obviamente habían actos de esa naturaleza en ese tiempo. Y justo en medio de ese conflicto terrible, el terremoto del 86, que dejó tanto daño en San Salvador, un terremoto muy fuerte, pero muy de baja profundidad, que hizo daños cuantiosos. Ya algunos ya se empiezan a acordar, ¿verdad?, de estas cosas. Claro. Y luego de eso, pues vienen los procesos de modernización del sector. En los años 90, a finales, la nueva ley de seguros, el inicio del proceso de la ley previsional, en la cual participan las compañías de seguros, dándole seguros a los afiliados de las AFP. Mucha gente no lo sabe, que tienen un seguro de esa naturaleza. Luego venimos nosotros y traemos tendencias que ya eran importantes afuera en Europa, como los temas de comercialización masiva, bancaseguros, que nos han permitido llegar a segmentos que normalmente no eran atendidos por las compañías, ¿verdad? Esto dio un gran boom a las coberturas y el acceso a mucha gente. Y por supuesto, después al inicio del año 2000, el gran terremoto del año 2001, que fue cuantioso, ¿verdad? Ese fue un mega evento sísmico, se sintió en toda Centroamérica. Aquí hubieron daños terribles, ya la mayor parte de gente ya se acuerda de algo, fue hace 21 años. Sí. En ese tiempo se estima que los daños que tuvo la economía fueron alrededor de unos $1.000 millones. Los daños asegurados fueron como de $300 millones. Ojalá hubieran sido todo para que El Salvador se hubiera recuperado más rápido.
y CISA pagó en ese momento más de 100 millones de dólares, como una tercera parte de los daños. Iniciamos a dar anticipos rápidamente a nuestros clientes. Los primeros fondos que entran al país son los de los seguros y de los reaseguradores, ¿verdad? Hay que esperar a que vengan las donaciones, hay que esperar a que vengan los préstamos internacionales, pero esos fondos son de choque. En momentos como esos es inyectar inmediatamente para mantener, ¿verdad? Para y ser paliativos del momento, ¿no? Para empezar la recuperación. Ahí entra en importancia el juego del tema de los seguros, ¿no? Sumamente importante y en cantidades importantes para el país en ese momento, ¿verdad? Y eso después del año 2001, en el cual pagamos todo rápidamente y ese monto de seguros, la compañía estaba bien. Pues hoy nos enfrentamos a una serie de riesgos en El Salvador que son de carácter natural, ¿verdad? Obviamente todos estamos familiarizados con terremotos, con erupciones volcánicas, pero hoy cada vez más, y puede ser por el cambio climático, estamos más expuestos a otro tipo de riesgos hidrometeorológicos, inundaciones, vientos, bueno, la tormenta Ida, la tormenta Amanda, y ahora una buena tormenta en un fin de semana, una noche, deja daños cuantiosos. Nosotros hemos estado con nuestros clientes, yo mencionaba cuando tuvimos que llegar y las fábricas estaban cubiertas como 1 metro de agua, ¿verdad? O sea, daños importantes y de nuevo, el primer recurrente que hace cualquier persona ante una emergencia es el seguro si lo tiene. Así es. Por eso ahí viene la palabra, la importancia que tienen los seguros, ¿no? E incluso lo podemos vivir a manera personal quizás, ¿eh? Cuando uno tiene un seguro médico ante una emergencia e inmediatamente recurre al seguro, ¿no? Así es. Por supuesto, cuando un evento pasa, uno quisiera tener el seguro, hay que ser previsor, tomarlo antes de estar listo para ello y vamos a estar a la par de nuestros clientes. Este lema de los 60 años que hemos construido, que es haciéndote sentir seguro, juega con lo que hacemos, ¿verdad? Y nuestra misión. La verdad que nuestra misión es que todos los salvadoreños, todos nuestros clientes y ojalá todos los salvadoreños se puedan sentir seguros, tranquilos de que su patrimonio, su salud, la persona que trae el pan a la casa están lo más protegidos posibles. Y de ahí la importancia, sin duda. CISA celebra 60 años con ese eslogan, haciendo sentir seguro a los salvadoreños. O sea, el éxito actual, el corrido que ha tenido a lo largo de estos 60 años, le antecede obviamente una historia, una gran experiencia en ese campo. Sí, sin duda, y gracias a Dios hemos podido llegar a estos 60 años como líderes del mercado. Normalmente medimos el liderazgo en el mercado en cuanto al tamaño. Digamos, nosotros este junio cerramos y publicamos todas las compañías, por supuesto, perdón, y logramos tener, después ya de la fusión con Scotia Seguros, que fue otra parte de nuestra historia reciente, alrededor de un 27% de participación de mercado. La compañía que nos sigue tiene 15, la otra 12. Entonces, sí hay un marcado liderazgo, ¿verdad? Ahora, no solo es ser grande es lo importante. Tratamos de ser la mejor opción para nuestros clientes. El que nuestros productos sean innovadores, el estar siempre ahí. Y obviamente que todo este proceso que hemos pasado y el camino hacia el que nos lleva, no solo la pandemia, sino que la modernización nos permite presentar algunas cosas interesantes a los que vamos a aprovechar a hablarlas, pero es importante también saber de cuánto representa en el mercado. ¿Cuánto ha crecido la empresa en términos de primas de pólizas en estos años? Actualmente, normalmente revisamos eso a los cierres del año, ¿verdad? Entonces, El Salvador, toda la industria de El Salvador produce 825 millones de dólares de primas. CISA genera 225 millones de dólares de primas en el año. Dentro del pastel general. Dentro del pastel general. Eso aproximadamente es un 20 y pico por ciento, 27, ahora junio. Del mercado, del pastel del mercado. Entonces, hemos crecido mucho. Obviamente se empezó de cero cuando la empresa empezó en los años 60, en el 62, exactamente. Digamos a mediados de los 90, cuando yo tuve la oportunidad de llegar a la compañía, producíamos alrededor de unos 200 millones de colones, 20 y pico millones de dólares, y toda la industria ha crecido y por supuesto nuestra participación en el mercado se ha ido acrecentando
esperamos nosotros que sea principalmente por la preferencia de los salvadoreños, que prefieren una compañía que tiene una enorme capacidad financiera. Tenemos el mayor patrimonio del mercado, tenemos alrededor de 74 millones de dólares de patrimonio. La compañía que nos sigue tiene alrededor de 40, ¿verdad? Entonces, sí le ofrecemos a nuestros clientes la mejor seguridad, en el sentido de que vamos a estar ahí cuando lo necesiten. Y de ahí salió ese grito de campaña que dice, sí, sí paga, ¿verdad? Que lo empezamos a utilizar cuando en las mediciones que hacíamos de los clientes de que les gustaba de CISA, que había de oportunidad de mejorar, nos decían, mire, CISA sí paga. CISA sí paga, ¿verdad? Entonces, a ver, lo ocupamos. Usted hacía una, digamos, en toda su intervención hacía precisamente mención de todos los, digamos, riesgos que se han tenido, los cambios que han representado y la adaptabilidad misma que ha tenido el mercado de los seguros, para hablar del cambio climático, aspectos coyunturales de la vida, por ejemplo, la guerra que sufrió el país y todo esto. Y en su momento yo recuerdo que también en el pasado, cuando he tenido la oportunidad de conversar estos temas con usted, hemos hablado del tema cultural. Tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Totalmente. De la persona para poder comprender la importancia que tiene un seguro, especialmente cuando se presenta una emergencia. Totalmente, Ernesto. Y es algo que debe ser una tarea continua de la industria, de nosotros como compañía de seguro, para tratar de trasladar la importancia de esto. Fíjese que desde hace mucho tiempo hay una gráfica que compara el PIB per cápita de un país y el consumo de seguros. Entonces, ahí uno puede ver una línea rectecita que lo que dice es que hay una alta correlación entre el desarrollo de una sociedad y el consumo de seguros. Y por supuesto, ¿verdad? Los dos van de la mano. Y cuando vemos países de Centroamérica y uno se pregunta, bueno, ¿y cuánto consumen los salvadoreños per cápita de seguros? Alrededor de $120. ¿Quién consume más en Centroamérica que nosotros? Costa Rica, alrededor de $250. ¿Por qué? Yo creo que es un tema también cultural, ¿verdad? En donde el tema de seguros se entiende mejor. Panamá, $500. Guatemala, 60, ¿verdad? Entonces hay una gran diversidad. Son características propias de cada país. Cuando ya vemos países como México, Chile, ya hablamos de miles de dólares per cápita. Estados Unidos debe ser más de $5,000 o $6,000 per cápita, igual Europa. Entonces, sí hay una relación bien grande y es parte del desarrollo de la sociedad y del entendimiento en la cultura de que no es un gasto, ¿verdad? Yo pagué un seguro y no me pasó nada. Gracias a Dios, ¿verdad? De que no lo ahí entra en juego el término de educación, de cultura, ¿no? Decir, bueno, yo todo este año pasé pagando un seguro, no me pasa nada, me siento bien, y ahí es donde viene un poco digamos, el elemento por el cual estamos hablando de la importancia, es que ver el seguro como una inversión más que como un gasto. Es una inversión. Yo lo veo frecuentemente cuando nuestros clientes tienen un percance. Sin el seguro no se podrían levantar. Sin el seguro, el futuro de una familia en donde la persona que provee falta, tendrían otro tipo de vida, ¿verdad? Me recuerdo cuando empezamos a hacer los temas de bancaseguros y queríamos testimoniales de la gente que les pagábamos el seguro de vida, ¿verdad? Y la gente nos decía, no, miren, mejor no me saque porque no quiero que la gente sepa que hoy tengo este dinero, ¿verdad? Porque, pero sí era una diferencia. La situación delictiva era otra cosa en aquel entonces. Pero era una diferencia cualitativa en el futuro de la familia. Entonces, sin duda. Y mire, hay algunos productos que tienen incluidos dentro de ellos un componente de inversión. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que distribuimos a través de banca que le llamamos Vida Retorno. Y ese producto uno paga, y si paga ese producto durante los 12 años que tiene de vida, le devolvemos el 100% de las primas. Entonces la persona dice, bueno, he tenido cobertura y estoy ahorrando unos centavos. Cuando termine el término de esta póliza, un contrato de 12 años, me van a devolver el 100%. De hecho, empieza a devolver a partir del 7º año, no el 100%, sino que
20, el 40, el 60 y así, ¿verdad? Entonces, hay productos también que tienen más tangible o algún beneficio, ¿verdad? De esa muy novedoso. Naturaleza. Ahora, interesante porque es de destacar, y voy a colocarlo bajo ese, digamos, ese mundo o esa esfera, que también esto depende mucho precisamente de la buena economía del país. ¿Cuál es el examen o el diagnóstico que ustedes logran, digamos, tener para medir los alcances o el impacto de cómo se mueven los seguros en el país? Importante pregunta. En los últimos años hemos visto que el mercado de seguros ha logrado crecer más allá del crecimiento de la economía. Por ejemplo, si el país crecía el 2,5%, los seguros lograban crecer el 4,5% en los últimos años. Esto es también porque hay una brecha de aseguramiento bien grande en el país. Entonces, esos temas culturales, poquito a poco, ¿verdad?, van ganando. El deseo de una familia de decir, mira, tengamos un seguro de salud, ¿verdad? Es un sacrificio para la familia tenerlo, pero si algo pasa, están cubiertos. Igual, si yo tengo mi carrito y lo ocupo para ir a trabajar, cada vez más con este 1,5 millones de vehículos que hay en el país, muchas veces uno puede ser muy cuidadoso y alguien más le puede tener un accidente, ¿verdad? No intencionalmente, obviamente, pero muchas veces esa otra persona no tiene suficiente para poder, imagínese quedarse sin carro, ¿verdad?, para alguien que trabaja. Entonces, sí vemos un dinamismo dentro de la industria aseguradora que va un poco más allá. El año pasado la industria creció bastante y fue una parte como del rebote después del periodo del COVID, que fue tan duro para la industria. Creció alrededor de un 14%. Este año va a crecer menos. Estimamos ahorita, a junio iba 4% de crecimiento. Estimamos que va a crecer un poco más, porque en diciembre también siempre hay una estacionalidad de los seguros, ¿verdad? Y también los temas mundiales como los temas de inflación, ¿verdad?, que hacen que los bienes que tenemos tengan un mayor valor. Hay que tomarlo en consideración para establecer las sumas aseguradas de los seguros, por ejemplo, de propiedad, de la casa, de la industria y aún de los vehículos, ¿verdad? Usted menciona el tema de la pandemia y recuerdo que posteriormente al tema de la pandemia también tuvimos la oportunidad de hablar y a la vez hacíamos un examen sobre cómo había sido el comportamiento de los seguros en ese periodo. Para nadie es un secreto que la pandemia golpeó mundialmente, ¿no? Y su impacto financiero, económico, pues sin duda alguna provocó para muchos prepararse y ser resilientes y otros pues golpearlo fuertemente. ¿Qué experiencia se sacó de la pandemia? ¿Fue para ustedes un impacto negativo o fue la oportunidad de demostrar? Porque yo recuerdo que también los seguros cubrieron parte de la atención médica para quienes lo tenían. Este servidor fue uno de ellos, ¿verdad? Yo estuve en primera línea, gracias a Dios, estoy acá. Y de alguna manera la pregunta es si esto de alguna manera representó una buena experiencia para demostrar que sí funciona un seguro. Sí. La pandemia para la industria aseguradora debe haber sido uno de los momentos más complejos que yo he vivido. Yo he pasado por terremotos, inundaciones, etcétera. Y fue muy complejo porque creo que nadie en la industria aseguradora mundial estaba preparado para una pandemia. De hecho, normalmente las pólizas de salud excluyen las pandemias, ¿verdad? Porque son un evento tan atípico que normalmente no están tarificadas. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue decirle a todos nuestros clientes, vamos a cubrir la pandemia. O sea, aunque ahí dice que no, la vamos a cubrir. Sí. Ese fue como un voto de tranquilidad para nuestros clientes. Un abrazo solidario al mundo. Es importante. Y la industria de El Salvador, debo reconocerlo, también lo hizo. Lo hizo, sí. Nosotros lo hicimos y las demás compañías también. Pero fue un evento, nosotros estamos acostumbrados o nos preparamos para eventos catastróficos. La verdad, para nos agarró a todos de sorpresa y fue un evento catastrófico que nunca terminaba. Los terremotos, pues tiembla y, ¿verdad? Sí. Una inundación. Y sus réplicas son... No terminaba, ¿verdad? Y fue de proporciones cuantiosas. Sí. Uno nomás puede ver los resultados. Fue todo el año prácticamente, fue todo un año. 20 y 21. Los 2 años fueron muy porque duros. Después vino la segunda ola, ¿no? Ambas. Y para la industria salvadoreña, la mayor parte de los pagos, o sea, el 21 fue más duro que el 20. No sé si fue por colas de reclamos o qué, pero
pero el 2021 fue muy, muy, muy duro. Por supuesto, yo creo que esto lo mirábamos primero como una obligación de servir a nuestros clientes en los momentos más difíciles, porque tristemente la cobertura afectada fue vida, ¿verdad? Lo que tuvimos fueron muchos clientes que tristemente fallecieron, y era cuando más teníamos que estar ahí, ¿verdad? Con los clientes. Sí. Tratamos de pagar eso rápidamente, pero sí, no se terminaba, ¿verdad? Era continuo. Las coberturas de reaseguro muchas veces fueron consumidas. Reaseguro es los aseguradores de las compañías de seguros. Fueron consumidas porque no estaban preparados, ¿verdad? Tuvimos que negociar en medio de la pandemia la renovación de esos contratos. Por supuesto, hubieron incrementos de precio, etcétera. Al final, yo creo que la pandemia nos deja muchas lecciones de muchos tipos, ¿verdad? Una es, esto es un evento que puede pasar y debemos de estar mejor preparados para el futuro. Ojalá que no, pero nosotros nos preparamos para lo que pueda pasar. Lo otro fue, nuestros sistemas funcionaron. ¿Y a qué me refiero? Afortunadamente, antes de la pandemia ya habíamos empezado a trabajar en temas digitales, principalmente de atención a nuestros clientes. Es decir, un cliente no tiene que llevarnos las facturas del doctor, ¿sí? Las puede meter digitalmente, ¿verdad? Sí. Hoy la tecnología facilita mucho el trabajo, ¿verdad? ¿no? Porque todo el mundo en la pandemia tenía que estar remoto o digital. Eso nos empujó, ¿verdad? A hacer este tipo de cosas. Y creo que para nosotros sí fue una oportunidad para demostrar que los seguros sí funcionan, ¿verdad? Tantas familias salvadoreñas se vieron cubiertas de alguna manera en sus momentos más difíciles por pólizas de seguro de toda la industria. Por supuesto que era triste pagarlo, pero yo creo que ya era un sentimiento interno, ¿verdad? De que esto hay que hacerlo muy rápido. Tenemos que estar ahí con nuestros clientes a la mayor brevedad posible. Usted hablaba en términos de modernización, ¿verdad? Que conlleva a establecer procesos de innovación, ¿verdad? Que es recurrente en los procesos de... ¿Cómo logran establecer esos métodos de formación, capacitación? Creo el personal y todo eso juega un rol importante en sus colaboradores. Sí, yo creo que de nuevo la pandemia nos obligó a acelerar muchas de las cosas que estábamos haciendo. Todo el personal proveímos de computadoras, laptops, ¿sí? Para que pudieran trabajar desde casa, muchos de ellos, entrenarlos para esto. Creo que vimos dos cosas muy valiosas, de verdad, dentro de todo ese proceso difícil, pero cosas valiosas, y fue el impulso en los temas digitales. Por ejemplo, en el año 2020, cuando estábamos confinados y había poca movilización, teníamos ya casi listo un producto y lo empujamos para sacarlo, un producto que le denominamos auto por kilómetro, que tenía dos características importantes para ese momento. La primera era que era totalmente digital. Nosotros somos una industria de papel, ¿verdad? Póliza. Ese es el primer producto en El Salvador 100% digital. No hay un papel. Todo la forma en que yo lo adquiero, todo lo hago en un app, ¿verdad? Tomo la foto del vehículo. Y la segunda característica es que era un producto a demanda. ¿Qué quiere decir eso? Es un producto que solo se paga los kilómetros que consume. Entonces, como mucha gente estaba confinada, creíamos que era un buen momento en el que el consumo iba a ser bajo y eso les iba a representar un ahorro. Ese producto lo sacamos, ya estamos como en la segunda parte del producto hoy, con algunas mejoras, porque lo sacamos rápido, ¿verdad? El cliente lo único que tiene que hacer es, una vez al mes, tomarle una foto a su odómetro y en base al recorrido se hace un cargo exclusivamente solo por lo que se conduce. Entonces, ese tipo de cosas positivas también han salido de los procesos de pandemia, ¿verdad? Por supuesto, todo lo que hemos hecho, Ernesto, en general, para llegar a estos 60 años, todo, ¿verdad? No es producto de la casualidad. Hay un equipo enorme, sumamente comprometido con El Salvador, que trabajamos en CISA de forma coordinada para asegurarnos de que nuestros productos y servicios sean innovadores, sean que contengan las cláusulas que necesitan nuestros clientes para de esta manera darles la mejor protección y hacer verdad ese lema de que queremos que nuestros clientes, que los salvadoreños se sientan seguros. Se sientan seguros, ¿verdad? 60 años haciendo sentir seguro a los salvadoreños.
De alguna manera el clima financiero internacional también es otro termómetro que mueve precisamente la industria, ¿no? Totalmente, y especialmente para El Salvador en la parte catastrófica. Digamos que en la parte catastrófica todos los países acuden al mercado internacional de reaseguro para adquirir las protecciones que necesitan. O el respaldo que en su momento requiere. Es decir, CISA se respalda con X, Y, Z actores, ¿no? La ley de El Salvador le exige a las compañías de seguros que para el caso de terremoto hagamos la suma total de todas las exposiciones que tenemos, es decir, esta casa, más este edificio, más esto. Sumamos todo eso y tenemos que ver cuánto está en la zona 1, que es la zona de mayor riesgo sísmico, que es básicamente la zona metropolitana de San Salvador, grande. Sí. Y necesitamos tener en nuestro capital el 12% de eso. Eso es un monto cuantiosísimo, ¿verdad? Para una compañía como nosotros, que tenemos en zona 1 más de $2.000 millones de exposiciones, pues resulta ser, más de, en zona 1 casi 4.000 millones. Entonces hay que tener ese capital o comprarlo en el mercado internacional de reaseguro, y eso todos los países van, ¿verdad? Entonces El Salvador depende muy fuertemente del reaseguro, y aquí trabajan en El Salvador con nosotros los principales reaseguradores del mundo. La compañía suiza de reaseguro, que se le denominan Swiss Re, que es una de las más grandes del mundo, una de las dos más grandes. CISA tiene 60 años y tiene 60 años de trabajar con la compañía suiza de reaseguro. Son compañías de 150 años. El término es el sponsor, es el respaldo que llevan ustedes. Es el reasegurador. Ahora, algo bien importante para todos los salvadoreños es que la ley le dice: usted nunca puede ir a hablar con un reasegurador, ¿verdad? Usted el que le va a pagar es la compañía de seguros. Si la compañía de seguros no hizo bien su tarea con el reasegurador, no es asunto suyo. No le puede decir: mire, no le pago porque el reasegurador no me paga. Por eso es tan importante la solvencia de las compañías de seguro en El Salvador. Y es un factor importante cuando uno se asegura. ¿Qué tanta capacidad financiera tiene? ¿Qué pasa si le falla a algún reasegurador? ¿Me va a pagar o no, verdad? Entonces, nosotros por eso cuidamos mucho el nivel de patrimonio. ¿Y la normativa de país facilita todo eso? ¿Tenemos buenos parámetros hoy en esta nueva visión de este gobierno actual para poder de alguna manera tener, digamos, esos niveles de competitividad suficientes? Yo pienso que sí. En el año 96 salió la nueva ley de seguros, que era muy moderna para su tiempo. Todavía está vigente y creo que contiene todos los principios que han permitido a la industria crecer, modernizarse. Y por supuesto habrá que hacerle algunas adecuaciones. En ese tiempo no se hablaba digital, hoy hablamos digital, ¿verdad? Entonces entiendo que hay algunas iniciativas dentro del gobierno para ver el tema de la ley de seguros, y también a través de Banco Central se ha trabajado en la ley del contrato de seguro. ¿Por qué son dos leyes? Porque las características de cómo funcionan los seguros están en el Código de Comercio, ¿verdad? Del artículo 1344 al 1500. Ahí está cómo funcionan los contratos de seguro. Eso sí, ya está viejito. Entonces hay una nueva iniciativa que se ha trabajado y que esperamos que cuando lo tenga bien el Banco Central, el Comité de Normas, pueda ser trabajado pues a nivel legislativo y tener un nuevo y más moderno cuerpo de ley para el tema del contrato de seguro, que es muy importante. Interesante. Usted también en su primera intervención, don Eduardo, decía del seguro que se tiene de pensión. Que muy poco se conoce y me gustaría como un producto que está dentro del portafolio, me imagino, importante, ¿verdad? Explicarlo, conocerlo, así como también hablar también de ese rostro social que en sus 60 años CISA Seguros tiene, ¿verdad? Recuerdo que también estuvimos acá hablando del apoyo que se le estaba dando a un pianista salvadoreño que había sacado, ¿verdad? En su momento un material musical. Y otro aspecto que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Y por supuesto de las grandes proyecciones y metas que tiene CISA tras cumplir 60 años de su presencia en el mercado salvadoreño. Voy a hacer una pausa y regresamos con esto. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto.
Ernesto López. Bueno, vamos a continuar conversando con don Eduardo Montenegro, el expresidente de CISA Seguros, y hacíamos una reflexión sobre el tema vinculado precisamente a las metas y proyecciones que se tienen de innovación y cómo también CISA tiene estos tipos de productos. Hablábamos del CISA, del seguro de pensión, que muy poco se conoce y me gustaría conocerlo un poquito para que nuestro público entienda que su pensión también está asegurada. Sí, cuando se dio la reforma previsional, se conceptualizó que habían dos temas en los cuales la industria aseguradora debía participar. Una era las rentas vitalicias, que es una herramienta de retiro, pero que no ha salido todavía el reglamento para poder entrar en vigencia. Y la otra es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Este es un seguro que cubre a todos los afiliados que están en las AFPs, ¿verdad? Se hace una licitación pública todos los años, participan varias compañías y se adjudica así. Lo que cubre es la diferencia entre lo que hay en la cuenta que ha ahorrado la persona, y digamos, si es una persona joven que acaba de empezar a trabajar, pues tiene poco ahorro, y lo que debe de tener para poder generar una pensión de sobrevivencia, es decir, si llegara a fallecer, para su familia y sus hijos. Entonces, cuando digamos la persona es relativamente joven, tiene un salario medio, ¿verdad? Y tiene 2, 3 hijos, el requerimiento para esa pensión se vuelve muy alto y las compañías de seguros que tenga en ese momento la póliza debe de pagar esa diferencia. Y es un componente indispensable del sistema y que creo que ha dado muy buen resultado. Jamás ha habido en el país, tal vez se conoce muy poco porque jamás ha habido en el país alguna queja al respecto, ¿verdad? Esto lo manejan antes todas las AFPs, hoy las dos que han subsistido, y es prácticamente automático. Y se han pagado desde el inicio de este proceso, no tengo el dato exacto, pero ciertamente cientos de millones de dólares en seguro previsional. Ok, es correcto entonces el término que ocupo, ¿verdad? Sí, claro. El seguro de pensión. Es el seguro de pensión. ¿Verdad? Que es el que bien describe en términos de decir, bueno, si la persona fallece, existe un... Le vamos a pagar una pensión a al cónyuge, a sus hijos. ¿Y de dónde sale ese dinero? Bueno, de la cuenta de la persona, pero no tiene suficiente para pagar 25, 30, 40 años de pensión. Entonces la compañía de seguros le da un monto fijo a la AFP y eso se mete dentro del saldo, ¿verdad? Y se paga una pensión. En el caso de invalidez también, y muchas veces en esto, obviamente pensamos que lo peor es fallecer, lo es, sí, claro. Pero para una persona que quede inválida muchas veces los costos son aún mayores para esa familia que si la persona hubiese fallecido. Entonces el seguro cubre ambas cosas. En caso de que la persona fallezca, paga la indemnización para sus familiares, o en caso de la persona sufra de una invalidez, también paga el seguro para que se le pueda dar una pensión de invalidez a la persona y su familia. Y eso es lo que en su momento no deja de, digamos, de sentir, sentirse segura, valga, perdón, la redundancia, o tener la garantía, el asegurado de que verdaderamente tiene un respaldo, sobre todo con sus descendientes, ¿no? O a quien beneficia, creo que es el término de beneficio, ¿no? Por supuesto. Para ellos. Creo que cubre un rol dentro de la sociedad súper importante, ¿verdad? Nos aseguramos de que a través de esa indemnización, esa familia que tiene terrible situación, pues puede recibir una pensión, puede pagar la educación de los hijos, puede tener sus alimentos, aunque la persona que proveía principalmente ya no está. Entonces, sí es un seguro importante, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué otros productos son, digamos, de la marca de la cual ustedes se sienten complacidos y satisfechos y que verdaderamente el salvadoreño se siente identificado con ellos? Mire, la mayor parte de los seguros son aquellos que uno siente más palpable, ¿verdad? Y por supuesto, el seguro de automotor en el país es crítico, porque el grado de accidentalidad es...
Y escuchaba al señor viceministro de Transporte que hablaba de que el parque vehicular ha llegado a 1,5 millones de vehículos. Sí. Yo me había quedado como en 1,100,000, ¿verdad? Pero lo escuché recientemente y me impresionó. Desafortunadamente solo como un 15% de ese parque vehicular está asegurado. Sí. Y los esfuerzos es que esté más gente asegurada, Sí. ¿verdad? Eventualmente muchas sociedades consideran un tipo de seguro obligatorio para asegurarse de que la gente que tienen un percance tienen una indemnización. Y entiendo que ese es un tema que se ha platicado. Es un tema que representa una deuda histórica para este país. Así es. Yo no, de alguna manera nosotros somos muy admiradores de aquellas grandes sociedades, muy particularmente Estados Unidos. En Estados Unidos usted no maneja un carro si no tiene seguro. No tiene seguro, es correcto. De entrada. Es correcto. Y entonces, ¿cómo es posible que en nuestra sociedad no lo tengamos? Así es. Y esto me trae un poco al recuerdo al inicio de la conversación, solo cuando uno está en emergencia es que se recuerda. Es cuando se recuerda. Entonces ¿verdad? aquí hay que... Y no tengo seguro, ¿verdad? Aquí como los seguros son unas grandes mutualidades, es decir, las compañías de seguros toman las primas pequeñas de un montón de gente y pagan los siniestros grandes de poca gente, ¿verdad? Así funciona. Entonces ese sería un seguro que hemos hablado de esto en el país y sí es una deuda histórica. Y es una deuda histórica. Es una deuda histórica. Es más, sé la respuesta que me va a dar, pero sería bueno que se tuviese en el mercado. Sin duda, ¿verdad? Eso también ayuda a incrementar el nivel de penetración del seguro, vincula a la sociedad con un producto en donde nuestra responsabilidad va a ser, cuando se dé crítica, de asegurarnos que la gente sienta que el producto funciona, ¿verdad? Que la gente se le paga y se le paga rápido. Nosotros somos... nuestra filosofía es así. Otros productos que sí son muy demandados, digamos, el seguro de salud. Cada vez hay una mayor conciencia y deseo, ¿verdad? Muchas familias quieren, la idea es encontrar avenidas que nos permitan también llevarlo a los costos menores posibles, y ahí hay de todo. Sí. Hay seguros pequeños, hay seguros internacionales, hay seguros grandes. Eso lo vemos bastante. Y bastante accesible. Perdónenme un poco el comentario anexo a su intervención. Lo veo bastante accesible si lo comparamos con el que se compra en otros países. No sé la tabla, pero lo veo bastante. Todavía en El Salvador podemos encontrar costos baratos para los seguros. Por ejemplo, otro producto que mucha gente la tiene mientras tiene hipotecada su casa, digamos, en un seguro, porque el banco le pide que tenga un seguro de la casa. Pero hay veces que la gente termina o me dice, mira, ¿y cuánto vale un seguro de la casa? Y se sorprenden, porque lo que se asegura es la construcción. Y, por ejemplo, le digo, una construcción de $50,000, ¿verdad? Más el terreno, pero $50,000, para poner un ejemplo. Ahí estamos hablando de que es una prima aproximadamente de $12 al mes para asegurar su vivienda contra todo, ¿verdad? Contra incendio, terremoto, inundación, caída de árboles, contra todo. Entonces la gente, $12 al mes. $12 al mes para una casa de 50,000, ¿verdad? Y si es de 100,000, pues entonces serían $24 al mes. Más o menos. Puede encontrar todavía un poquito. Entonces, eso también es un seguro grande. Tal vez el seguro más grande en El Salvador es el seguro de vida colectivo, el que las empresas nos dan, ¿verdad? A todos los trabajadores. Ese es grande. Pero en CISA tenemos todo tipo de productos. Inclusive tenemos productos, somos la única que todavía tiene un producto de seguro agrícola. Todavía tenemos unos clientes que lo utilizan, ¿verdad? Ese es un seguro que cubre la inversión que yo he hecho en caso de que tenga un evento que me destruya, como ahorita vemos que llueve y destruye la plantación. Surge en el marco creciente del tema de desastres y de poco a poco irnos tomando conciencia sobre el impacto que tiene el cambio climático hoy en día, ¿no? Yo recuerdo que se puso muy en boga el tema de la discusión qué hacer frente a este tipo de desastres. Una de las cosas importantes en otros países, por ejemplo, en México, no había mucho seguro agrícola, pero empezó a meterse. Al principio las entidades financieras lo pedían porque les disminuía el riesgo a un banco, y después cambió el paradigma. Y hoy, antes me decían, aquí asegurábamos lo que se financiaba. No, me dicen, hoy financiamos lo que está asegurado, ¿verdad? Entonces, eso es una gran tranquilidad para todos los agricultores, ¿verdad? El saber de que
además toda su inversión está expuesta a la intemperie, ¿verdad? Sí. Entonces, saber de que si su plantación es anegada, que si hay un evento de esa naturaleza, un viento que le bota toda la plantación, va a estar cubierto y le van a pagar. Una empresa, un negocio también puede asegurarse, ¿no? Ah, por supuesto. Ese es un seguro muy grande en el país, las empresas que aseguran su operación, sí, inclusive aseguran la continuidad de su operación. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces hay un daño, digamos un incendio o una inundación, y eso me daña la fábrica. Pero de aquí a que yo pueda volver a producir, hay un periodo en el cual tengo un lucro cesante o una pérdida de utilidades. Eso también se puede asegurar. Después de Dios, creo que el abrazo solidario que recibe un empresario ante una tragedia de eso es precisamente el acompañamiento de su compañía de seguro, sin duda alguna. Y yo he visto en estos clientes, y los hemos podido acompañar en un incendio en el que están viendo la destruirse su vida, ¿verdad? Sí. Y el saber de que al día siguiente vamos a estar dándole en anticipo para que empiecen a remover escombros. A levantarse, como decimos a buen salvadoreño. Es crítico. Bueno, el tiempo se nos está agotando y voy a cerrar, coronar con esta pregunta. ¿Cómo lo va a celebrar CISA estos 60 años? Bueno, ¿cómo no se está celebrando? Lo estamos celebrando un poquito internamente, un poco con humildad. Espero un pastel, esperamos un pastel acá porque, ¿verdad? Lo más importante es nuestros clientes, ¿verdad? Nosotros vivimos para nuestros clientes. Las buenas noticias de buenos productos. Organizados para atenderlos, para estar a la par de ellos. Y por eso este lema, ¿verdad? Nosotros, nuestra razón de ser de estos 60 años es hacer sentir seguros a nuestros clientes, hacer sentir seguros a los salvadoreños. En proyección y metas, en proyección y metas, sí, esperamos crecer este año nuevamente un poquito más que el crecimiento de la economía. Creemos de que vamos a poder hacerlo y tenemos ilusión de poder estar aquí, y como lo estuvimos durante los años del 2006 al 2016, que tuvimos una presencia en toda la región a través de quien era nuestro accionista en ese momento, era Citibank. Sí. Ahí pudimos ir a todos los países de Centroamérica y atender las carteras de crédito, bancaseguros en todos los países. Creemos que El Salvador tiene todo para ser un hub financiero, tanto para la banca como para seguros, y es de aprovechar esa enorme oportunidad. Ok, interesante. Ha sido un gusto conversar nuevamente con usted. Felicitarlos a toda la familia de CISA Seguros y sobre todo por estos 60 años cumpliéndole a los salvadoreños, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias y reitero la importancia que tiene el contar con un seguro, sobre todo cuando se presentan las emergencias. Gracias, muchísimas gracias, don Eduardo. Muchas gracias a usted, a Megavisión, por la oportunidad. Siempre a las órdenes. Nos encanta su programa, en lo personal también. Muchísimas gracias, le agradezco. Bueno, nos vamos a la pausa y vamos a conocer el estado del tráfico a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa a Ricardo Sosa, él es criminólogo y con quien vamos a hacer una lectura sobre el estado actual de la seguridad en el país, el índice de homicidios y algunos aspectos interesantes que se dan estadísticamente a la baja hoy en día tras la implementación del régimen de excepción. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, licenciado Ernesto López. Buenos días a toda la dirección ejecutiva y producción de esta gustada entrevista. Para mí es un privilegio acompañarles esta mañana. Que Dios les bendiga y a la orden. Así es, Ricardo, el país está viviendo, digamos, avances importantes en materia de seguridad. Llevamos, desde luego, un régimen de excepción que ha dado resultados en términos de controlar mucho el índice de la violencia, ¿verdad?, de la criminalidad. Hay días que hemos tenido precisamente 0 homicidios. ¿Cuál es la lectura que tú puedes tener a esta fecha de lo que se ha logrado con la implementación del régimen de excepción? Bueno, en este momento estamos en el día número 156 del régimen de excepción. Es la 5ª prolongación del régimen y por supuesto que existen avances y logros importantes dentro de este periodo de tiempo desde el 27 de marzo del 2022. En esa dirección yo considero que lo que tenemos es una profundización de los resultados
de lo que ya es la estrategia del gobierno, del Gabinete de Seguridad, denominada Plan Control Territorial. Luego del 27 de marzo al 29 de agosto hay lecturas muy importantes. La primera es que creo que la población ha perdido el miedo, el temor al yugo que tenían las pandillas sobre ellos. Y por supuesto que esto ha generado una dinámica de comercio, de emprendedurismo que es bien relevante. En mi caso, para poder brindar una opinión, siempre estoy en la escena, siempre estoy en las comunidades, siempre estoy desde adentro observando los fenómenos delictivos y criminales. Y es importante porque también a través de las multiplataformas, de las redes sociales, la población se comunica con mi persona, gente que no conozco, y comparte testimonios con nombre, con apellido, con la comunidad, con la colonia, con la zona, y uno puede también interactuar y tener este contacto no solo físicamente en una comunidad, sino que a través de las multiplataformas. Y una de las situaciones que yo más quiero destacar en este tiempo es el tema de la extorsión, que había sido realmente el mayor freno de la economía de la sociedad salvadoreña. Y ahora disponemos evidencia, hoy este día 30 de agosto, disponemos evidencia de importantes gremiales empresariales. Entre ellas hay una vocería, hay una conferencia de prensa de la licenciada Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP. Tenemos dos conferencias, dos importantes opiniones de la Asociación Salvadoreña de Industriales, una de ellas en voz de su presidente, el ingeniero Eduardo Cader, importantes declaraciones. De igual manera, la Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES, por medio del Grupo Consultivo de Seguridad, ha generado resultados importantes de los avances y de los logros en un sector tan importante como es la distribución a nivel nacional, y brindan estadísticas y datos trascendentales de lo que es una disminución considerable. Incluso hay zonas donde existe erradicación de la extorsión para esta importante... Voy a sumarte un actor más que ha sido muy asediado precisamente por el AMPA, particularmente en el tema de las extorsiones, el transporte colectivo. Escuchaba a mi buen amigo don Genaro Ramírez decir públicamente de que agradecía al gobierno precisamente por el efecto per se que ha tenido el plan, el régimen, y la reducción en el tema de las extorsiones. Creo que él mismo hablaba, creo que en un 95% se habían eliminado ya dentro del sector transporte, que es el más vulnerable. Creo que contigo lo habíamos conversado anteriormente. Lo que sucedió fue que esto se da hace 2 semanas, que se reúne la Mesa Nacional del Transporte en Casa Presidencial con funcionarios del gobierno, y a la salida atienden a los medios nacionales e internacionales. En ese momento la vocería la lleva el licenciado William Cáceres, y comienza a hacer un detalle por zona geográfica, por zona regional, municipal, departamental, incluso por algunas rutas de buses interdepartamentales sobre la situación de la extorsión. Y él, en términos generales, manifiesta que la disminución desde la Mesa Nacional de Transporte es de menos 95%. Con estas declaraciones yo me puse en contacto con varios empresarios, no pude hablar con don Genaro, pero para mí era importante ir al detalle y tener algunos elementos que a mí me permitieran reforzar la comunicación que ellos habían proporcionado, sobre todo porque ha sido el segmento industrial, empresarial más golpeado de la economía, y fue importante escuchar a los líderes gremiales de la industria del transporte público de pasajeros, con los cuales tuvimos detalles de rutas específicas, cuánto estaban pagando, cuánto han dejado de pagar, y eso me da la posibilidad de hablar con certeza esta mañana y decirles de que, según los mismos empresarios del transporte público de pasajeros, existen rutas a nivel nacional
con erradicación total del pago de la extorsión. Y existen otras rutas que todavía presentan disminuciones considerables en el pago de la extorsión periódica mal denominada renta. Ok, ¿cuál es el factor que ha logrado minimizar? Porque creo que entiendo no se ha logrado minimizar en un 100%. Y quizás me voy a responderme, perdóname un poquito la difusa pregunta, porque también se la planteaba a ciertos funcionarios de gobierno, del área de seguridad, al ministro de la Defensa, y él me decía que todavía los residuos se dan en el marco de la continuidad o de la complicidad que existen, no solo por los propios actores delictivos, sino que también por familiares o amigos cercanos, ¿no? Que todavía quedan esos remanentes. Hay diferentes... Lo que él le denominaba, por cierto, Ricardo, perdona que te interrumpa, le denominaba la economía delictiva, me decía, ¿verdad? Es importante, yo creo que los señores funcionarios del Gabinete de Seguridad tienen la información, tienen el análisis estratégico, tienen sus técnicas de inteligencia y contrainteligencia para abordar este fenómeno delictivo y criminal. Por supuesto que al conversar con los señores empresarios, yo tengo también una particular opinión, pero no considero prudente establecerla al aire sobre por qué existe este remanente de este 5%. Lo que sí puedo compartir es que este 5% no es generalizado. Ellos han establecido por una determinada cantidad de rutas cuáles son aquellas rutas que presentan disminuciones considerables en el pago de la extorsión, mas no está erradicada. Pero lo que también se observa ahora, y yo debo de reconocer y honrar también a los empresarios, es que están reportando, están denunciando. Y esto también era una gran deuda de la industria del transporte público de pasajeros. En este momento existe un acercamiento de los empresarios a las autoridades de la Policía Nacional Civil y de Fiscalía, que está permitiendo hacer los ajustes a los dispositivos de la Policía Nacional Civil con el invaluable apoyo de la Fuerza Armada. Se ha logrado rescatar la credibilidad y la confianza en las instituciones, ¿sí? Ese es el factor que provoca a alguien denunciar, ¿no? Lo que antes, te recuerdas, lo conversábamos contigo en los análisis, no se tenía, la gente tenía miedo de denunciar. Hablemos de esto porque me están pidiendo una pausa, ¿te parece? Y regresamos hablando sobre este punto, 7:30 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando con Ricardo Sosa, experto en criminología, y con quien estamos haciendo una lectura sobre el estado actual de la seguridad en el país. Hemos hecho un repaso para comprender mejor el efecto positivo que ha tenido la implementación del Plan Control Territorial y, por supuesto, en el marco de un régimen de excepción que ha permitido a las autoridades policiales de la Fuerza Armada, Ministerio Público, Fiscalía, poder actuar de una manera que ha tenido muy buenos resultados. Incluso creo que el mes de agosto, antes de hablar precisamente sobre el tema de la confianza en el tema de denuncias, entiendo que agosto ha sido un año, ha sido un mes donde se ha logrado sentir muy bien el efecto positivo de la reducción, no solo en tema de homicidio, de baja de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que es importante ya con los datos, con las cifras que nos permiten también desarrollar una evaluación a través de evidencias sobre los resultados tanto del Plan Control Territorial como del régimen de excepción, que en estos 155 días hasta ayer se registran 121 homicidios para un promedio de 0.8 homicidios diarios en el periodo de los 155 días del régimen de excepción. También es importante establecer que durante este periodo del régimen hemos hemos tenido la tranquilidad de 3 semanas completas con 0 homicidios. Y esto, la última durante el mes de agosto. El mes de agosto tenía un comportamiento mejor en disminución de homicidios que julio del 2022, que ha sido el mejor mes, pero lastimosamente en la última semana se han registrado una serie de
de situaciones de hechos violentos, de muerte, de violencia homicida, que la mayoría de ellos ha tenido que ver la intolerancia. El alcohol etílico, aquello que inició como un karaoke, aquello que inició como una fiesta, como una reunión entre amigos, ante la intolerancia, ante el manejo de situaciones interiores. La persona, cuando tiene el alcohol etílico en su interior, no puede manejar sus conflictos y esos vacíos internos que tiene. Y como lo decimos en buen salvadoreño, es aquella persona conocida como mal trago, que al tener un nivel de alcohol etílico en sangre que a él, a su organismo, a su metabolismo le afecta, genera esta serie de situaciones en su psiquis, en su interior, y comienza a manifestarse inicialmente con acciones de menosprecio, de falta de identidad o de situaciones que tiene en su interior de conflictos no resueltos. Mira, hablando de casos, como tú bien mencionas, el fin de semana de esta pareja también en el sector de la Monseñor, ¿no? Del vehículo que después la autoridad dijo, entiendo de que hay una investigación porque no cala mucho el término de un accidente frente a lo que había pasado, ¿no? Yo creo en la escena del crimen. Lo importante, esta pareja, ¿no? Lo importante de esto, licenciado, es que la ciencia forense son ciencias exactas y no existe ningún asesinato o crimen perfecto. Eso solo está en la mente del delincuente, en la mente de criminales, en la mente de personas que creen que pueden burlar la pericia y la evidencia. Cuando se da una escena de muerte violenta, incluyendo los accidentes de tránsito, que también son muertes violentas, cuando llega a la escena la Policía Nacional Civil, por medio de la Subdirección Técnica Científica Forense y el área de los fiscales asignados para llegar a la escena, existe la sana crítica, existen protocolos, existen procedimientos operativos normales, tanto policiales como fiscales, que señalan los actos iniciales de investigación, de tal manera que los delincuentes pueden tratar de fabricar o de modificar una escena delictiva, pero existen principios de la criminalística que a través del sentido común y de la inteligencia emocional de los funcionarios representantes de Policía Nacional Civil y de Fiscalía se generan estos primeros actos iniciales de investigación y comienzan a generarse posibles hipótesis de lo que pudo haber sido generado en la escena. Es el caso de esta escena donde se da entre las 3 y las 5 de la madrugada, pero se detecta ya con la luz del día en este retorno hacia la Monseñor Romero. Quiero aclarar también de que esto es competencia o es jurisdicción del municipio de Antiguo Cuscatlán, no de Santa Tecla como algunos medios informaron. Y luego también es importante señalar de que el trabajo del perito, del médico forense, tiene que establecer la cuarteta básica de identificación. En este caso, las personas ya se conocía su identidad, pero lo principal... ¿Es médica o es un estudiante de medicina, ¿no? Del peritaje del Instituto de Medicina Legal se va a determinar la causa de muerte, y en esta causa de muerte existen lesiones o situaciones antes de la muerte que se le denominan antemortem y posterior a la muerte denominadas postmortem. Cada una de ellas son reflejadas en el peritaje de las y los médicos del Instituto de Medicina Legal y en este tipo de casos también en la autopsia médico-legal que solicita el fiscal asignado o el equipo de fiscales dependiendo de la complejidad. También se desarrollan o se solicitan estudios histopatológicos para poder determinar a través del estudio de órganos, de células y de tejidos cuáles son las posibles causas de muerte ya en el dictamen pericial. Pero hay que esperar las investigaciones y la aplicación lo de toda esa importante técnica. de esto también, licenciado, es de que en este año la Policía Nacional Civil y la Fiscalía han logrado disminuir la impunidad en el tema de la violencia homicida.
tenemos meses de 85 a 90% que se ha logrado el cerrar la impunidad con la captura de o los homicidas y presentarlos en sede judicial. En términos generales, la impunidad sobre el delito de homicidio ha mejorado en más del 80% desde aproximadamente mayo del 2021 a la fecha. Y esto es un giro estratégico que, en mi opinión, también tengo que reconocer y felicitar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía por este giro en la investigación que ahora va tras la captura de los homicidas que habían creído que era el delito más fácil de cometer en El Salvador. Ok. Ricardo, regreso un poco al tema de la confianza que la población puede tener a la hora de la denuncia. ¿Por qué? Porque históricamente contigo lo conversábamos, te decía, en otros programas, y veíamos que era uno de los factores por los cuales la población en algún momento sentía miedo, ¿verdad?, de poder denunciar, ya sea por cualquier situación, llámese extorsión, etcétera, ante las autoridades. ¿Se ha logrado elevar la confianza en las autoridades? La confianza se ha logrado elevar bajo la actual administración de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Recordemos, y esto también lo conversamos en la década anterior, licenciado, en el sentido de que lastimosamente las administraciones de los dos gobiernos del FMLN dañaron la integridad y la mística de la Policía Nacional Civil. Y lastimosamente en el segundo gobierno, entre el 2014 y mayo del 2019, dejaron una Policía Nacional Civil muy dañada. Y lastimosamente hubo policías que se involucraron en acciones delictivas, en hechos ilícitos, que Fiscalía General de la República tuvo que proceder a la captura de personal policial que se había involucrado lastimosamente en este tipo de actividades. Lo que tenemos de junio del 2019 con la llegada del comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas es un giro estratégico. El director le ha regresado la mística, la confianza, y ha invertido y ha generado todas las acciones para mejorar al talento humano policial. Y por supuesto, esto tiene que ver con las capacidades técnicas y de análisis. ¿Qué podemos encontrar al cierre del 2021, licenciado? Evidencia. Latino Barómetro ubicó a la Fuerza Armada de El Salvador como la institución con mayor credibilidad y prestigio en toda América Latina. Y en el caso de la Policía Nacional Civil, ocupó el segundo lugar, luego de décadas de estar fuera de los primeros lugares en este sitio que se convierte en un punto estratégico para la referencia y la evidencia. Y yo le aseguro que si Latino Barómetro hace una actualización de su encuesta en estos primeros 8 meses que estamos finalizando, el día de mañana, la Policía Nacional Civil de El Salvador ocupará la primera posición como la policía mejor evaluada de América Latina. Hay países, licenciado, que están requiriendo la presencia de representantes de la Policía Nacional Civil, principalmente en Sudamérica. Están pidiendo que se envíen representantes de nuestra policía como agregados para conocer la experiencia y las buenas prácticas de lo que ellos le denominan el modelo Bukele o la estrategia Bukele o el método Bukele, como es estos 3 calificativos en Sudamérica. Pero en esto tiene que aportar el modelo policial guiado por inteligencia de la Policía Nacional Civil, el apoyo de la Fuerza Armada, que ha sido diferente, y por supuesto un giro estratégico también en la Fiscalía. Ahora, esa confianza, licenciado, es ante la ausencia de los pandilleros en los microsectores, en las microregiones, hace que la población acuda a sede fiscal y policial a interponer la denuncia. Interesante. Ricardo, hay 2 preguntas que obligadamente tengo que hacértelas porque son temas que también, digamos, circulan en torno al tema de lo que estamos hablando. Y es precisamente cuál es la, digamos, la lectura que tú haces de la demanda, denuncia de familiares, de personas que en este contexto
señalan que sus familiares han sido detenidos injustamente. ¿Cuál es la lectura que tú haces a eso? Hay ciertas ONGs que están pidiendo en algún momento también el día de ayer que se declarara el Día de los Desaparecidos, detenidos desaparecidos. ¿Cuál es tu lectura a todo eso? Voy a hacer una pausa y regreso para que me des también en ese mismo contexto de lectura que tú haces sobre este tema de la seguridad en el país. Lo conocemos cuando regresemos. ¿Te parece? 7:47. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar estos minutos, Ricardo. Luego de hacer una lectura desde tu perspectiva de cuál ha sido el avance positivo que se ha tenido con la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, que ha permitido una reducción de los índices de homicidio y otros delitos que estaban afectando y golpeando fuertemente en las últimas décadas al país, también no podemos invisibilizar algunos aspectos que me gustaría conocerlos desde tu perspectiva, desde tu experiencia, y es precisamente esa denuncia que hacen algunos organismos de violaciones de derechos humanos, de algunos familiares que también hablan sobre la detención inocente de personas en este mismo contexto. ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, aquí hay diferentes líneas que podemos abordar. Sí. La primera es que gran parte de la población estaba insensible al drama que vivía la mayoría de la población con las pandillas. Por lo tanto, no fue el Plan Control Territorial, sino la implementación aprobada por la Asamblea Legislativa del régimen de excepción que les ha permitido sorprenderse ante la captura de mujeres que, por cierto, oscilan entre el 7 y el 8% del total de capturados. Ese es el drama que tiene nuestra sociedad, y que tampoco existe una lectura sobre la participación delictiva criminal de muchas mujeres en la pandilla. La segunda lectura es de que existen también muchas personas que están a nivel de colaboradores, de facilitadores de la pandilla. Entonces ellos dicen: esta persona, mi sobrino, mi hijo, mi nieto, no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policiales y nunca ha pertenecido a pandillas. Lastimosamente, los padres que no desarrollan una labor de adulto significativo son los últimos en darse cuenta del involucramiento de sus familiares en la pandilla. Pero también hay muchos de estos familiares que, cuando tenían las refrigeradoras llenas de cervezas, llenas de alimento, producto de la extorsión, y que sus chicos y chicas no trabajaban y portaban teléfonos de lujo, pasaban hablando día y noche, pasaban contratando diferentes sistemas de pago en televisión, no se preguntaban nada, no se cuestionaban nada. Yo creo que es momento también de que ustedes se sinceren, y que ahora muchas mujeres, muchas madres, muchas abuelas, muchas tías, muchas hermanas que andan diciendo que sus hijos son inocentes, están cobrando la extorsión en diferentes puntos del país. Y el tercer elemento que yo quiero aportar es que dentro del proceso del régimen de excepción hay una cantidad considerable de solicitudes de lo que es autos en sede judicial de la Fiscalía, solicitando el sobreseimiento definitivo para personas que dentro de los 15 días de investigación, de presentar el recurso o de la audiencia de imposición de medidas, Fiscalía General de la República ha determinado que no existe participación, y sobre ese número no se dan información. Por lo tanto, yo creo que es necesario que hagamos un giro, porque por supuesto existen intereses de todo tipo. En mi caso, yo no oculto, mi interés está a favor de las víctimas. Tengo un enfoque victimológico y tengo un apoyo como ciudadano. Tomo la decisión de apoyar
a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada de El Salvador, a la Fiscalía General de la República y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Esa es mi decisión y respeto la decisión de las ONG, de los comunicadores, de los influencers, de los analistas políticos que están defendiendo los intereses de los grupos criminales, de las pandillas, o que alzan la voz porque también reciben financiamiento para poder defender estas estructuras que le generan un estilo de vida. Así que yo creo que esa es la posición. Esa es tu lectura. Creo que tienen que estudiar más y que tienen que presentar fundamentos criminológicos y victimológicos para su análisis. Dejémonos de contar historias en algunos medios de comunicación que solo llaman al sentimiento de lástima y que dicen, por respeto y a petición de la víctima no se publican los nombres. Creo que hay mucha mentira en algunos medios de comunicación y, en mi caso, decido estar del lado de las víctimas y de las mayorías que ahora se han quitado el yugo de la pandilla, que pueden operar sus negocios, sus emprendimientos y además de hacer turismo. Licenciado, el domingo yo fui a darme una vuelta al Parque Cuscatlán, era casi impenetrable, la gente abarrotando porque están deseosas de salir y de disfrutar, y hay entretenimiento para todo tipo de ingresos. El país tiene un nuevo clima, tiene un mejor clima de seguridad, y esto desde luego lo vuelve, está vinculado al desarrollo económico y social del país, ¿no? Bueno, tenemos el nuevo parque de diversiones en el Puerto de la Libertad, el evento que se desarrolló en el centro histórico el domingo fue impresionante. Han logrado también recuperar otras áreas del centro Ayer histórico. Se anunciaban más recuperaciones de calles, entonces... Esto tiene un impacto en el tema de seguridad también. Y en la salud mental de la población, porque quería diversión, quería salir del encierro, quería que los chicos ya no estuvieran en videojuegos y viendo películas, sino que pudieran disfrutar de la actividad física. Y en relación a la segunda pregunta, o primera que me hizo antes del corte, yo quiero decirle algo con mucha claridad, licenciado. Es lamentable cómo algunos medios de comunicación en sus maderas y en el interior de las nacionales publican mentiras e irresponsabilidades hasta con listado y nombres de supuestos fallecidos que dicen que se los ha proporcionado una fuente interna del Instituto de Medicina Legal. Así como estos medios que desinforman y que mienten a la población, así también todos nosotros tenemos fuentes de información. Yo he logrado construir durante 30 años de mi carrera diferentes fuentes de información. Dejen de mentir con esa cantidad de muertos, de occisos que están reportando en los medios de comunicación impresos. Tengan un poco de sentido de victimología. Los periodistas no son infalibles. Respeten a las víctimas y dejen de establecer nombres falsos atribuyendo en un periódico impreso que está mintiendo abiertamente. Por lo tanto, los hechos de violencia al interior de los centros penales deben de ser investigados no solo por el sistema penitenciario salvadoreño, sino por la Fiscalía General de la República, que no tengo la menor duda que si existen homicidios al interior de los centros penales, llegará el momento que presentarán la evidencia, pero no se vale mentir. Es bueno hacer una, digamos, aclaración de algunos medios de comunicación y algunos periodistas que a lo mejor a tu criterio no están haciendo bien. Es un medio de comunicación en específico el que publicó un listado de supuestos fallecidos y decían que el Instituto de Medicina Legal les había proporcionado esa lista. Es falso, es una vil mentira que busca despotricar el Plan Control Territorial, el régimen de excepción y la credibilidad de nuestras instituciones. El tiempo se me fue, Ricardo. Siempre es oportuno conocer desde tu perspectiva una lectura, un diagnóstico sobre este tema que sin duda alguna, y voy a trasladar un poco el comentario que recojo también de viva voz de muchos salvadoreños que expresan precisamente su satisfacción por haber logrado ciertos niveles de seguridad que no se tenían en el pasado.
Yo creo que eso es importante y digno de resaltarlo. Eso es innegable, desde el punto de vista de cómo el país ahora tiene, desde luego, a la base otro ambiente. Esperamos que esto sea perdurable en el tiempo. Ricardo, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, licenciado. Dios les bendiga y tengamos esperanza. Disfrutemos de la vida y de la salud mental para todo el equipo familiar. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Continúe con Arriba Mi Gente, que como siempre, con el turrón viene más que cargado. Ahí está, ¿verdad? Saltando de alegría ya, entrenando, haciendo su calistenia, ¿verdad? Para entrar bailarín como siempre, ¿verdad? Así que saludo muy especial a todo el staff de Arriba Mi Gente, que viene cargado de mucha energía. Quédese con nosotros. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.